Vamos entonces a pasar ya a la parte de la revisión. Entonces vamos a tener, por definición, la sinostosis radiocoital va a ser la formación de un puente óseo entre el radio y el cúbito. Vamos a tener dos grupos grandes, la congénita, que va a ser más común, y la postraumática, que va a ser una complicación rara de algunas situaciones, traumas o procedimientos. Empezando con la postraumática, tenemos que es rara. La incidencia real pues es desconocida, pero algunas series indican que puede estar entre el 1.2 y el 9%, va a tener menor frecuencia que la congénita, y usualmente pues el diagnóstico va a ser un poco más rápido. Va a tener unos factores de riesgo para su desarrollo, unos asociados al trauma, como que tenga una luxofractura de Montegia, fracturas al mismo nivel del antebrazo, fracturas abiertas, una lesión extensa de los tejidos blandos con minución en el trazo de la fractura, la asociación con un traumatismo craneoencefálico, usualmente moderado o severo, fragmentos que queden en la membrana interósea, unos factores asociados al tratamiento, que sea que se utilice una sola incisión para la osteosíntesis de ambos huesos del antebrazo, lo que implicaría un mayor trauma quirúrgico y una mayor manipulación de los tejidos, que la cirugía se realice más de 2 semanas luego del trauma, que queden tornillos comprometiendo la membrana interósea, que se utilice o que haya injerto a nivel de la membrana interósea, y que el paciente tenga una inmovilización prolongada. El diagnóstico entonces usualmente va a estar guiado por una historia de un trauma previo conocido, y al examen físico el paciente va a tener dolor si la sinostosis está incompleta, y usualmente ya no va a tener dolor, pero sí limitación cuando ya la sinostosis está completa. Es importante recordar que va a tener, que el compromiso puede ser en cualquier punto del antebrazo, y que va a estar limitada tanto la pronosupinación activa como la pasiva. Las imágenes que vamos a requerir para este diagnóstico usualmente van a ser una pena lateral del codo y el antebrazo. El tratamiento entonces va a ser la resección de la sinostosis, pero se debe tener en cuenta unos patrones de temporalidad muy puntuales, ya que si se hace una resección muy temprana va a tener un alto riesgo de recurrencia, mayor al 50 al 60%, y si se hace muy tardía ya va a haber unos cambios adaptativos a nivel de la musculatura del antebrazo, se van a generar contracturas y el resultado funcional, a pesar de que el resultado radiológico y la resección de la sinostosis sea completa, no va a ser muy bueno. En estos pacientes está indicado el uso de indometacina o alguna irradiación para tratar pues, de evitar que se produzca un nuevo fenómeno de osificación a nivel de la membrana que nos produzca una nueva sinostosis. Otra cirugía que podría estar indicando a estos pacientes es la resección de la cabeza radial cuando la sinostosis es muy proximal, hay mucha osificación y es irresecable, cuando hay un compromiso extenso articular o cuando ya está generando una deformidad en el antebrazo. Es importante recordar que la cabeza radial sería uno de los principales estabilizadores del codo, y la resección de esta en niños pequeños puede generar inestabilidad a futuro, pero ya sería pues en casos donde se requiere esta cirugía, que no es lo más común. Cuando hablamos entonces de la congénita, vamos a tener que se forma un puente óseo entre el radio y el cúbito, que va a ser solamente proximal, que va a ser la sinostosis más común alrededor del codo, y que a pesar de que es una malformación rara, pues sí la vemos ocasionalmente en la clínica, y que va a tener una posición que solamente va a ser fija entre neutra y la máxima pronación, usualmente estando entre los 0 y los 30 grados, sería pues como el arco donde está fijo más frecuentemente. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener entonces que el primordio de la extremidad superior se forma entre los 25 y los 28 días, que sale pues de la pared torácica. Hay una formación de lo que sería el codo alrededor de los 34 días, y se va a diferenciar el húmero y el cúbito alrededor de los 37 días. Inicialmente, en el periodo pues embrionario, tanto el radio como el cúbito van a tener un pericondrio común que se va a segmentar alrededor de la 7ª semana, y si hay algún evento o alguna lesión o alguna patología infecciosa o, por ejemplo, el consumo de alcohol, como lo manifestaba ahora Esteban, el síndrome de alcohol fetal, que pueda afectar en este momento de la formación, va a haber una diferenciación o una separación incompleta, y ahí es donde se va a producir la sinostosis.
va a ser más común en hombres, usualmente va a ser bilateral, hasta el 60 al 80% pueden ser bilaterales. 30% van a estar asociados con algún síndrome, otros 30% van a estar asociados con alguna otra condición, no necesariamente sindrómica, como veíamos en nuestra paciente, que ella tenía un leve retraso del neurodesarrollo y un retraso psicomotor, pero no tenía como tal un síndrome característico o una alteración cromosómica conocida. Hasta el 20% van a tener un antecedente familiar donde va a ser una enfermedad autosómica dominante y va a estar más asociada a la duplicación de cromosomas sexuales. Síndromes que se están asociados con ella, el síndrome de alcohol fetal, el síndrome de Holt-Oram, que va a ser muy importante buscarlo por la presencia de cardiopatías, el síndrome de Apert, el síndrome de Carpenter, el síndrome de Klinefelter, que es uno de los más frecuentes en cuanto a la alteración de los cromosomas sexuales, y la presencia de arteriogliposis. Entonces recordemos que vamos a tener un 30% donde puede estar asociado a estos síndromes graves, un 30% donde puede haber alguna otra manifestación sistémica, como el retraso que tenía nuestra paciente en el neurodesarrollo, y un 30% donde va a ser una manifestación aislada, por lo cual realizar un examen físico completo y detallado de todas las condiciones de la paciente para descartar la presencia de otras alteraciones va a ser fundamental para el manejo de los mismos. El diagnóstico, entonces, vamos a tener que en promedio va a ser a los 6 años, va a ser un diagnóstico muy tardío en los pacientes que tienen casos leves, y más que todo si son unilaterales, porque estos pacientes van a alcanzar a compensar la mayoría de las limitaciones que les puede generar el bloqueo de la pronosupinación por la sinostosis. La mayoría van a ser asintomáticos y no van a tener, como no tienen limitación en los arcos de movilidad del codo, pues van a lograr realizar la mayoría pues, de sus actividades cuando son niños, y solamente cuando ya realizan trabajos muy puntuales de escritorio, donde tienen que mantener donde necesitan una pronosupinación más completa, pues se va a empezar a notar la limitación. Cuando tenemos pues esta sinostosis, esta limitación en la pronosupinación, vamos a ver que hay actividades que se van a ver afectadas por la falta de supinación, como comer, lavarse la cara, atrapar una pelota y el uso pues del baño para la limpieza y el aseo personal, y con la pronación como el uso de teclado y actividades de mesa, que sería usualmente lo que se ve cuando el niño ya está en una etapa escolar y presenta dificultades para algunas de sus tareas. Vemos que es muy importante evaluar los arcos activos, que van a estar limitados. Los arcos pasivos, aquí tenemos un niño pues con una sinostosis bilateral, y como nos lo mencionó también Sergio, estos niños van a tener unos movimientos compensatorios que los van a hacer muy funcionales, como por ejemplo la abducción del hombro para compensar esa pérdida de la pronación activa, la aducción del hombro para compensar esa pérdida de la supinación, y una hipermovilidad de la muñeca que usualmente no va a ser dolorosa ni va a generar alteraciones que requieran una corrección o una fijación. Entonces acá vemos un niño que está compensando ese déficit de supinación con aducción a nivel del hombro, y la niña al lado derecho que está compensando ese déficit de la pronación con una abducción del hombro. Como estudios de imagen, usualmente vamos a requerir solamente una radiografía AP lateral del codo y del antebrazo, y la realización del estudio de forma de la extremidad contralateral no va a ser de rutina, sino pues según los hallazgos clínicos que tengamos. Algunos estudios han indicado o han sugerido el uso de tomografía para una mejor caracterización de esa sinostosis en aras de algún planeamiento de un procedimiento quirúrgico, pero usualmente pues no van a estar indicados, y como lo mencionábamos ahora, la mayoría de estos pacientes no se van a beneficiar de un manejo quirúrgico. Tenemos la clasificación de Clearly, que entonces nos va a dividir esta sinostosis en 4. La 1, donde clínicamente no hay una sinostosis, donde clínicamente hay una sinostosis, pero radiológicamente no se ve un puente óseo. La tipo 2, y la cabeza radial está reducida. La tipo 2, donde ya hay un puente óseo claro, pero tenemos una cabeza radial reducida. La tipo 3, donde hay una sinostosis pues clara, ya con puente óseo, y hay una luxación posterior de una cabeza radial hipoplásica.
y la tipo 4, donde hay una sinostosis un poco más corta, donde hay una cabeza que también está luxada, pero hacia anterior, y usualmente es hipoplásica o en forma pues como de champiñón o de hongo. Tenemos acá un ejemplo de una paciente con una sinostosis radiocubital bilateral, que sería tipo 3, que es la más frecuente. Diagnóstico diferencial muy importante que debemos tener siempre en cuenta, como lo mencionamos durante la revisión del caso, es la luxación congénita de la cabeza radial. En la parte imagenológica vamos a tener un radio corto y curvo, un capitelo hipoplásico usualmente bien formado, un radio que se va a ver mucho más delgado, una cabeza radial en domo, y lo más común va a ser que esta cabeza esté luxada hacia posterior. Sabemos otro ejemplo, un ejemplo que sería un poco más difícil de distinguir de una sinostosis, pero realmente estos pacientes, a pesar de que tengan cambios que puedan ser confusores por la clínica, la falta de limitación para la flexoextensión del codo en la sinostosis radiocubital y la presencia de limitación para la flexoextensión del codo en la luxación, nos pueden ayudar a guiarnos, lo mismo que estos pacientes usualmente tienen algo de pronosupinación, si bien limitada, pero ahí está presente. El tratamiento entonces en la gran mayoría de los pacientes va a ser no quirúrgico, se va a tratar de observación, seguimiento, terapia ocupacional para entrenar a estos pacientes a utilizar de forma adecuada sus medidas de compensación de movimiento y educación a los padres de que si bien el niño puede tener algún tipo de limitación, usualmente los procedimientos quirúrgicos no van a ofrecer una ayuda muy importante, van a poner al paciente en un gran riesgo de complicaciones y la mayoría de las veces riesgo-beneficio no van a estar indicados. El tratamiento quirúrgico entonces va a tener una indicación absoluta, que es una sinostosis en un ángulo de pronación muy marcado que impida la higiene, la alimentación, el trabajo, la actividad deportiva o lúdica, y en las indicaciones relativas, que es, por ejemplo, un paciente que tenga una pronación mayor de 60 grados, que si bien en los artículos lo refieren como una indicación absoluta, habría que balancearlo viendo si es unilateral o si es bilateral, en qué posición está la otra mano, si también está con sinostosis, y cuando se piensa en un manejo quirúrgico usualmente se debe hacer en niños un poco más grandes, alrededor de los 5 años, que ya tengan más o menos establecidos sus patrones de compensación y que tengan un poco más de sustrato óseo y de tejidos blandos para trabajar, que sea más seguro. Como técnicas, entonces vamos a tener dos grupos grandes: la movilización de la sinostosis, que lo que va a buscar es restaurar la rotación activa. Como lo mencionamos ahora, los resultados han sido poco exitosos y se ha tratado pues de hacer de todo, pero los resultados en general son malos, así sean pacientes con sinostosis tipo 1, tipo 2, que serían las más benignas o las más leves, y la osteotomía rotacional, que lo que busca no es recuperar la pronosupinación del antebrazo, sino dejar el antebrazo en una posición estática más funcional, que hasta el momento pues en la literatura es el procedimiento de elección. En cuanto a la movilización, entonces la meta va a ser restablecer esa pronosupinación, se va a hacer la resección completa de la sinostosis y se va a hacer interposición de grasa, fascia, músculo, cera ósea. Se ha intentado con muchas cosas, pero lo que se ha visto que es mejor es la interposición de un pedículo, de un injerto hipofacial vascularizado para tratar de que tenga pues el menor riesgo de formación nuevamente de la sinostosis. Acá vemos un caso donde al paciente pues se llevó a cirugía, se le operó el miembro superior izquierdo y luego del procedimiento pues tuvo una recuperación de aproximadamente 20 grados de pronación y 20 grados de supinación, a pesar pues de que se hizo todo lo que estaba indicado. En cuanto a la osteotomía rotacional, vamos a tener que la pregunta más grande que uno se hace es en qué ángulo se fijan. Lo que está descrito en la literatura es que alrededor de los 0 y los 30 grados es lo más funcional cuando es unilateral, y cuando es bilateral el lado dominante usualmente va a ir entre los 0 y los 15 grados y el no dominante puede ir en neutro o en una leve pronación. Antes se decía que ese lado no dominante se debía dejar entre 10 y 15 grados de supinación, pero se ha visto que según las necesidades culturales
funcionales y de la tecnología actual, muchas veces esa mano en supinación ya no es tan necesaria, y como se están haciendo tantos trabajos de escritorio y el uso de tecnología como computadores, tablets y celulares, es un poco más funcional dejar la mano en neutro o en una leve pronación. La localización de la osteotomía la vamos a dividir en tres grupos grandes: en el sitio de la unión o en el sitio de la sinostosis, en la diáfisis a diferente nivel o al mismo nivel, pero recordemos que al mismo nivel va a tener más riesgo de hacer una sinostosis postraumática, o a nivel del radio distal, que básicamente pues sería casi que tratar de hacer una resección de esa cabeza, que no estaría indicada. En cuanto a la técnica quirúrgica, lo que se describe es pasar un pin hasta el punto de la osteotomía, realizar un abordaje dorsal a la ulna, llegar al hueso, pasar el pin, hacer el corte, hacer la rotación de toda esa osteotomía y luego fijarlo con ambos pines, con un pin que va por todo el canal y luego un pin que va oblicuo transverso a este para sostener pues la corrección. Se describe que si no se logra con un pin se pueden utilizar varios pines, y que lo ideal pues es no hacer correcciones muy grandes en agudo por el riesgo de complicaciones neurovasculares, como lesiones de los nervios interóseo posterior, interóseo anterior, y el riesgo de síndrome compartimental. Otro detalle muy importante es que tampoco se recomienda cerrar la fascia cuando se hacen este tipo de procedimientos, porque también se pueden generar lesiones neurovasculares. Otra de las técnicas es la técnica con las osteotomías a nivel de la diáfisis a diferentes niveles, donde se hace una corrección que va a ser un poco menos agresiva con los tejidos, ya que cada hueso va a tener parte de esa corrección, y se fija con dos pines pues, endomedulares, uno en el radio y otro en la ulna. Y esta técnica, por ejemplo, la que recomiendan en el libro de Tachan, porque tiene un poco menos de complicaciones neurovasculares y se ha visto que se logran buenas correcciones con una mayor seguridad. El tiempo de la corrección entonces puede ser inmediata, que se corrija y se fije en el mismo acto quirúrgico, pero va a tener más riesgo de complicaciones luego de 10 días de la osteotomía, cuando ya haya un callo óseo, pero sea un callo óseo que sea manipulable, o una corrección gradual con un sistema Ilízaro, que sería lo más seguro a nivel neurovascular, pero que también pues tiene todos los problemas asociados de la fijación externa. El tipo de estabilización podemos tener solamente con el yeso, pines y yeso, o fijación externa para hacer una corrección gradual. Se ha visto que cuando se utiliza solamente yeso, los pacientes van a tener entre un 15 y un 20% de pérdida de esa corrección que se había logrado. Entonces quizás no queden tan funcionales como se busca. Lo más recomendable entonces sería el uso de pines y yeso para tratar de tener una buena corrección, pero habría que hacer una buena vigilancia neurovascular del paciente para evitar complicaciones. Los resultados de la osteotomía rotacional en general son de buenos a excelentes en la mayoría de los pacientes. Las complicaciones pueden ir hasta el 33% cuando no se realiza adecuadamente la técnica quirúrgica, pero estos son scores, estos son resultados que refieren los autores según su experiencia personal. Esto no está pues validado por ningún score de funcionalidad, ni se han hecho trabajos grandes comparando los pacientes operados con los no operados para esto, pero es una valoración subjetiva, pero que se debe igual tener en cuenta porque la literatura al respecto es muy escasa. En cuanto a complicaciones, cuando se hace una cirugía para restaurar la movilidad del antebrazo, hasta el 100% pueden recurrir si solamente se hace resección o interposición del ancona. Por eso se recomienda el injerto hipofacial vascularizado. El síndrome compartimental se puede presentar hasta en el 36% de los pacientes, más frecuentemente cuando la corrección es mayor a 60 grados, y algunos autores incluso han planteado la posibilidad de realizar fasciotomías profilácticas durante el procedimiento cuando se realizan correcciones angulares muy grandes, pero esto pues no está muy sedimentado en la literatura. Lo ponen pues como una opción cuando se sospecha de complicaciones, pero realmente pues no hace parte del procedimiento rutinario. Vamos a tener que se pueden presentar lesiones del interior, del anterior, del posterior y el nervio radial, pero la mayoría van a ser lesiones por tracción o neuropraxias durante la manipulación
para la corrección y la fijación y van a recuperar alrededor de 3 meses. Mensaje entonces importante para llevar a la casa es que esta va a ser una patología poco frecuente que usualmente se diagnostica de forma tardía cuando los niños ya están en la etapa escolar y tienen limitación para ciertas actividades, que va a requerir la realización de un examen físico completo para descartar la presencia de otras alteraciones, ¿sí? De lesiones en otras partes, luxaciones o alguna otra malformación musculoesquelética que pueda estar asociada, o la presencia de la sinostosis como parte de un componente sindrómico. En la mayoría de los casos, el manejo va a ser conservador y la cirugía, cuando está indicada, va a tener un alto riesgo de complicaciones y en la mayoría de los pacientes va a ofrecer poco beneficio, por lo que sugerirse pues con cautela.